Recomendaciones. Tenga siempre en la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Empecemos, hermanos, el ministerio cantando el himno número 215. Señor Jesús, te ruego el cuidado que nadie sino tú darme podrá. De vida y muerte estás tú a mi lado, por gracia, oh mi Señor, conmigo está. Conmigo está preciso tu poder, pues Satanás quisiérame vencer. Conmigo está en sombra y clara luz, en vida y muerte, oh conmigo está. Señor Jesús, te ruego el cuidado, que nadie sino tú darme podrá. En vida y muerte está tú a mi lado, por gracia, oh mi
Entonces la misma lectura de la semana pasada, Romanos 8, del 26 hasta el último versículo. Romanos 8, 26 al 39. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas que ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios bendiga su santidad. Amén. Oremos. Bendito Padre, gracias por la nueva oportunidad que tú nos permites, Señor, que nos acerquemos a ti y con la obediencia a las palabras del Señor Jesucristo, que pudiéramos proclamar las virtudes que Él dejó derramadas sobre su iglesia con la palabra santa, de la cual el administrador especial, el Santo Espíritu que está hoy en medio de este tu pueblo y en cada uno de nosotros, nos anima, nos exhorta para que prestemos atención a la lectura y a la explicación de los textos de estos capítulos, que son tan importantes para conocer, Padre Santo, la vida espiritual en la iglesia y el asesoramiento de esta persona que se llama el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Bendícenos, Padre, para que pongamos el corazón atento y la mente abierta para que las palabras tuyas se queden en nosotros. Nos dará fuerza y luz para el momento oportuno, cuando tengamos que poner por obra la palabra tuya, cosa que hacemos todos los días. Gracias, Padre, por esta oportunidad y bendícenos a todos con tu palabra, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Quedábamos la semana pasada de esto, ¿no? Que no dio tiempo, pero yo creo que esta semana sí, o el día de hoy sí se puede terminar este capítulo. Pero estábamos hablando de que en medio de aquella palabra, de aquello que nos suena, que nos dice el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que todo cuanto nos acontece coopera para bien de los que amamos a Dios. Todo cuanto nos acontece coopera para bien para los que amamos a Dios, ¿verdad? Y cosas que Dios, que dice su palabra, que no pueden ser quebrantadas ni violadas, ¿verdad? Porque esa palabra de Dios es fuerte y permanece en nuestras vidas para siempre. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros los creyentes que fuimos investidos de lo alto, tenemos que valorar estas palabras, que además de lo que hemos venido estudiando, dice aquí el versículo 28, ¿verdad? Y sabemos a los que Dios ama,
todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son, mira, al propósito son llamados, ¿verdad? Grábense esa palabra, a los que propósitos son llamados, con propósito son llamados o somos llamados, porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que llamó también. El 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora fíjense, aquí hay, oye, 4 afirmaciones poderosísimas de Dios hacia nosotros los creyentes, ¿verdad? En ese llamado que nosotros tuvimos, como dice allí en Mateo 18, que siempre lo repetimos, muchas veces dice uno y no le para eso, no le para oído o corazón. Como dicen, muchos son llamados, ¿verdad? Que nosotros no nos detenemos en eso, ¿verdad? Porque Dios creó el mundo entero. ¿Y qué dice la mayoría del amor de Dios hacia el mundo entero? ¿Qué dice? Que Dios no va a condenar a nadie, y Dios no castiga a nadie. Dice, Dios es amor. Entonces en eso se basa, pero también no se dan cuenta que va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y el tiempo va pasando, y la oportunidad que dice la palabra de Dios desde allá desde Génesis y termina justamente en el capítulo 22 del Apocalipsis. El que tenga sed, venga a mí y beba de la fuente de agua del balde. Todavía la última invitación que Dios le hace a la humanidad entera. El que tenga sed. ¿Sed de qué? De un vaso de agua. Sed de la reconciliación con Dios. Sed de Dios. ¿Verdad? Una de las 7 palabras que el Señor Jesucristo exclamó en la cruz, ¿verdad? Sed tengo, deseo tengo por lo que he hecho, lo que he realizado, y que se convertirán muchos en muchos y muchos. Hasta ese entonces, en 2000 años, el mundo entero está lleno de creyentes, a quienes el Señor Jesucristo llama su iglesia, mi novia actualmente. Ahora, ¿qué resulta? Que muchas personas se confían en el enemigo, que también tiene una super iglesia. El diablo tiene una super iglesia. Y como dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 13 y 14, que muchos son los que andan por el camino ancho y no son hijos de Dios. Y el fin de ese camino ancho, que muerte. Y como dice allá, entonces en Hebreos 9 está establecido a los hombres y después el juicio. Y se abrieron los libros, dice allá en el Apocalipsis, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y eso no queremos que le suceda aquí a los que todavía no están seguros de la salvación, como le dijo el Señor a los apóstoles, porque Él sabía que en esos que Él envió a predicar habían personas que no tenían la seguridad de la salvación. Y les digo, no se gocen por las maravillas que ustedes hacen, sino gócense que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y eso es el deseo de Dios, que con un simple llamado que Dios le da, la persona, oye, compungida de corazón, se doblegue. Sí, Señor, soy pecador, ven a mí, limpia mi corazón, habita en mí para siempre, porque la sangre de Jesucristo tu Hijo me limpia de todo pecado. Entonces, claro, cuando la persona hace esa confesión, aunque pues sea muy leve, como lo dijo el ladrón en la cruz, no dijo muchas cosas. Dijo, si no, Señor, acuérdate. Y hoy el Señor le confirmó enseguida. Le quedaba ya como hora y media para morir. En hora y media que le quedaba a esa persona fue salva en ese momento. Mientras que el otro agresivo fue condenado. Entonces, ¿qué resulta? Que Dios nos prevé en ese llamado a nosotros una gran bendición. Es un privilegio, hermano. Es una grandeza, hermano. Es una palabra que en la Escritura no se puede definir. No hay verbo en el idioma
castellano que podamos definir eso. Ser hijos de Dios. No hay. Ser llamados por Dios personalmente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se combinaron. Y nos llamaron a nosotros a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, oye, mira, nosotros los creyentes de esta asamblea tenemos que valorar siempre ese llamado de Dios. Porque por lo menos esta asamblea, que Dios llegó un momento que llamó a varias personas de por aquí, de por allá y del extranjero. Y colocó este candelabro en primer lugar, como de acuerdo a la historia que tenemos y lo que decía siempre el pionero de estas cosas, el hermano Rufino, que estuvieron en distintas partes por las circunstancias del momento, pues. Hasta que Dios colocó primero, el candelabro lo colocó primero allí en Miraflores. Allí estuvo por primera vez esta asamblea. Según la historia y los cuentos que contaban ellos, cuando Crespo compró, hermano, por 3.000 bolívares, allí Miraflores, lo compró donde estaba un galpón que los hermanos misioneros, todavía no había llegado a Venezuela, Mr. Adam y otros más, y otros más que nombran allí la historia y el libro que está allí en la biblioteca. Y en ese momento, oye, mira, se estaba formando la iglesia, pero Dios tenía allí un candelabro y tenía el ángel protector. Y allí se predicó. Entonces, ¿qué resulta? Que así fueron formando Dios con sencillez, con misioneros extranjeros y naturales de Caracas, se fue formando esta asamblea. ¿Qué resulta, hermano? Dios fue llamando aquí en Caracas a toda persona de todas las distintas áreas de Caracas y del interior. Dios llamó. Incluso Dios incluyó en esta asamblea personas que venían de España y de otros países. Dios colocó en esta asamblea creyentes de las tres Américas, para no especificar. Entonces, ¿qué resulta? Que esta asamblea siempre, Dios ha tenido un cuidado en el Espíritu Santo de llamar a creyentes a formar culto, formar un núcleo de creyentes, de los cuales Dios se ha llenado de satisfacción en saber, estos son mis hijos amados. Y entonces en la humildad y en la sencillez está la alabanza para Dios, como dice el Salmo 8, que de los pequeños Dios perfecciona la alabanza. También de los hombres y mujeres sencillos Dios perfecciona el culto. ¿Bien? No se les olvide que es plan de Dios, que cuando el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿a quiénes vino Él? A las ovejas perdidas, pero los grandes doctores, escribas, diligentes, predicadores, maestros como Nicodemo, ¿verdad? A ellos no les llegó el Señor Jesucristo presentándose en el templo, aquí estoy yo, ¿ya? Ni en la sinagoga, ¿no? Antes, como leemos, cuando Él da su famoso sermón del monte, hay como un sí mucho en este micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Que después que Él termina su sermón del monte, dice que vino un leproso. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Quiero ser limpio, y lo limpió. Dice allí, agregando, dice que el Señor Jesucristo hizo tantos milagros que no tiene número. Dice que venían gente de la Siria, de por acá, de por allá, y el Señor hacía milagros. ¿Bien? No como dice el libro de Juan, ¿no? Que fue el primer milagro de ¿qué? En las bodas de Caná. Eso para los estudiantes de teología tienen que combinar eso, ¿oíste, Natalia? ¿No? Porque todo el mundo predica, y predicadores yo lo he oído. El primer milagro del Señor Jesucristo fue que convirtió el vino en el agua en vino. Pero cuando Él presentó su sermón del monte, en primer lugar, ¿verdad? Y bajó allí y dice que hizo milagros y milagros. Mira, resucitó enfermo, sanó enfermo de toda índole, de toda especialidad de enfermedad. Lo sanó. Ahora uno tiene que cotejar siempre un capítulo con otro para llegar a una realidad y cómo es que Dios procede. Y no ser tan pronto a decir esto es así. El mismo Juan dice que si se escribiera
cambiaran todo lo que él hizo, no cambiaran no, los no libros. cabrían, no cabrían en el mundo los libros. Qué maravilla. Y Dios no tiene reservado eso. Bueno, pero muchos son llamados y pocos escogidos. Yo digo, entonces Dios escogió esta pequeña asamblea y de ese entonces a Él le ha agradado mantener aquí hasta ahora el candelabro. Las personas que Dios ha traído en esta asamblea le ha agradado porque somos practicantes de la sana doctrina. Y como dice el apóstol Pablo, no seamos ingreídos porque entre nosotros no somos muchos, no hay muchos nobles, ni nobleza, ni académicos, ¿verdad? Ni universitarios de alto rango, de alta monta, como se dice, ¿no? Sino que Dios se contenta y se agrada con los humildes porque practicamos la sana doctrina y lo que a Él le agrada siempre, ¿verdad?, hacemos como lo hicieron primitivamente Él. Y es por ello que Él se metía en las quebradas, como yo siempre lo digo, ¿verdad? En las quebradas, buscando prostitutas, leprosos, indigentes, todo aquello inmundo. Pero él era como la miel, repartiendo dulzura y belleza y vitamina y alimento a todo el mundo, como hacen las abejitas, no las ovejas, sino las abejas. Entonces es grande saber eso, hermano, cómo Dios llama. No es que Dios haga excepción de personas o asesión de personas, ¿verdad? Sino que Dios llama a todo el mundo. El que oiga atentamente el llamado de Dios, oye, si hoy oyeres su voz, no endurezca tu corazón. ¿Por qué las razas humanas endurecen tanto los seres humanos? Tantos jóvenes o tantos mayores endurecen su corazón al llamado de Dios. ¿Por qué eso? Porque el pecado, una vez, hermano, no nos olvidemos eso. El día que comieres de este fruto, pongan entre paréntesis únicamente, entre muchas palabras, actividad, separen lo demás. El fruto del mal. El mal. Y una vez que Adán y Eva fueron ingeridos, enchufados con esa fuerza del mal, el pecado pasó a todas las generaciones. Cada ser humano que nace en este mundo nace con un potencial de pecado enorme. Entonces es por eso que los psiquiatras dicen, oye, ¿cómo es posible que un niñito de 8 meses, de 1 año, domine a la mamá? ¿Verdad? Es que me vienes que bañarme y después con el pañal a juro y el tetero a juro y la mamá no, y queda doblegada la mamá, ¿verdad? Sea lo que sea que está haciendo la mamá, ahí, ¿qué pasa? Lo doblega, la doblega. El niño ya manifestando su rebeldía. El pecado que ya está en la sangre, el mal que está en la sangre de ese bebé. No lo dice el Señor varias veces allá en Génesis. Tanto en el capítulo 9, como el capítulo 6, dice que el corazón del niño es malo de Jesús, o el corazón humano del ser humano es malo de la niñez, dice Dios. Por eso es que Dios dice que instruye al niño, aunque sea niña, dándole para que aprenda. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que ese llamado que Dios nos hace, el Espíritu Santo aquí nos está llamando. Nos dice, hermano, como dicen en Efesios, primer capítulo, fuimos predestinados por Dios. Ahora díganme, los que están estudiando teología, que tienen que ser unos sapigos, ¿qué significa eso, predestinado? Escogido antes de la fundación, eso significa antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos. Ahora fíjense, ¿por qué hizo Dios eso, hermano? Porque Dios, en sus 12 atributos, que se destaca visiblemente y más resaltante en la Escritura, hay varios atributos que tiene Dios, pero entre ellos, yo he estudiado 12, entre ellos está la omnisciencia de Dios. Significa que Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque Dios sabía que el hombre en su formación primaria iba a caer allá en el Edén. Y como ya Dios tenía una creación angélica que había caído y sabía lo que iba a hacer el diablo, Dios le permitió que el diablo entrara al Edén. ¿Para qué? Para que tentara a su criatura recién creada, a los dos. Pero el diablo estuvo un tiempo estudiando a Adán. ¿Cuál era su qué?
su debilidad. Y eso hace el diablo diariamente con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que le gusta a aquella? ¿Qué le gusta a él? ¿Qué es lo que está haciendo ahora aquí? Ajá. Y ahí se agarra él. Y como una vez que lo estudia, él se va y dice, mira, fulano, demonio número 1, demonio número 2, demonio número 3, vengan acá. Hágame la vida imposible a esta fulana, a este fulano, a este hogar, a esta familia, hasta que caigan, ¿sabes? Y de ahí no se muevan, porque si no los mando para la quinta paila. Entonces, ¿qué pasa? Sí, así, ya. Entonces, ¿qué resulta? Que el demonio no le conviene que su jefe lo mande para el lago de fuego, para la quinta paila, y hace bien la tentación. Y por eso es que dice la palabra, en un simbolismo, en una figura, el león anda, el diablo anda. El diablo anda todos los días. Ahora, nosotros los escogidos, hermanos, que tenemos esa especialidad, fuimos llamados directamente por Dios. Entonces, Dios llamó desde el principio, digámoslo así, a las 4 razas que se formaron después de Noé. A todos los llamó, ¿verdad? Y por eso puso un arco, ¿verdad? Señalando, pase lo que pase, yo mantendré todavía la bendición para la tierra, mantendré la bendición para la raza humana y la oportunidad de que lo conozcan al único Dios verdadero. Entonces, ¿qué resulta? Que después se divide el mundo entero en 4 razas. Una sola procrea 4. Es decir, se mezcla la jefecita, la cananita y la semita, ¿verdad? Da una cuarta raza que es la cus, la roja, y se mezclaron actualmente los 4 tipos de sangre que Dios divide para permitir que el hombre no se deformara biológicamente ni físicamente, sino que vivieran a la manera que Dios, porque Dios retiró muchos alimentos, mucha fuerza y muchas cosas de la vida que mantenían el hombre que no se enfermaba casi nada. Por eso que el mundo antidiluviano, eran tan violentos los hombres y las mujeres. ¿Bien? Dios tuvo que eliminar eso y dejó un filtro que fue Noé, sus 4 hombres y 4 mujeres. Con eso creó Dios lo que se llama la segunda generación. Pero Dios ha tenido un llamado siempre a esa, ¿verdad?, a esta raza humana, a esta segunda generación. Ha tenido un interés y llamando siempre a quien Dios, a todos aquellos que Él preseleccionó antiguamente. Ahí viene algo importante. ¿Qué pasa con esta preselección, como lo entienden algunos cuando le predicamos el Evangelio? ¿Verdad? Cosa que cuando ellos vienen, bueno, pero si Dios preseleccionó o seleccionó a la iglesia, tú que eres salvo, o fulana que es salvo, o mis padres que son salvos, pero yo, como soy incrédulo, como no fui llamado por Dios, Dios no me preseleccionó, yo no soy salvo, no importa que me condenen, porque es voluntad de Dios. Y eso es así, es un argumento satánico, es un argumento de incredulidad, es un argumento porque no escudriñan las escrituras, porque no oyen la voz de Dios, no atienden, no se examinan, como dice el apóstol Pablo a Corintios. El que oye la palabra de Dios tiene que examinarse. ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? Entonces la persona puede buscar a Dios. Es por ello que la predicación del Evangelio tiene que ser continua, constante, ¿verdad? Persuasiva, de tal manera que el que oiga, entiende el llamado. Y para que vean que el predicador no está solo, el predicador es un instrumento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en la predicación está entonces eso persuadiendo, ¿verdad? Convenciendo al pecador de pecado, justicia y juicio a través de la voz parlante, que es el predicador. Entonces, ¿qué resulta? Que Dios en ese llamado está haciendo siempre una dualidad. ¿Qué es esa dualidad? En primero, porque Él sabe, en primer lugar, a los hijos de Dios. Y en segundo lugar, aquellos que todavía no son. El Señor Jesucristo se lo dijo a los apóstoles: vayan y prediquen a mis ovejas perdidas. Y tengo otras ovejas que no son. Es decir, es una extensión grande de explicar eso. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Es decir, que hay siempre la voluntad del Espíritu Santo, la instrucción del Espíritu Santo a la iglesia, a los que Dios llamó, a los que Dios predestinó. Y cuando Dios nos predestina, dijo el Señor Jesucristo que no nos dejó
huérfanos dándonos el poder del Espíritu Santo y el conocimiento del Espíritu Santo. Y nos bañó internamente el alma convertida de dones. Y esos dones Dios nos capacita a nosotros para que entendamos la Escritura y podamos verter en todos los demás el conocimiento que el Espíritu Santo quiere que la persona pecadora reciba. Y es por ello que somos llamados, hermano, como dice aquí, llamados para algo muy especial. Búsquenlo, abran su Biblia, búsquenlo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjese, ¿ve? Dios nos ha colocado a nosotros en ese llamado como iglesia, como creyentes, para destruir ¿qué? Fortaleza. ¿Cuáles fortalezas se está refiriendo aquí Pablo, el Espíritu Santo en boca de Pablo? Satanás. Bueno, porque hay un reino satánico, ángeles caídos, ángeles malos, tienen una gama, iglesia de ellos, la iglesia de la oscuridad. Y por eso también es así que Dios hace una descripción en el capítulo 17 de Apocalipsis para que entendamos cómo trabaja el diablo a través de esa gama iglesia, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Que es compradora de todo, y entre ellos compra almas humanas. Y aquello que Dios pretendió en su voluntad y en su gran amor los llamó. Aquellas personas que están encadenados en esa religión católica, apostólica y romana, incrédulos y bajo el manto de la oscuridad, debieran de leer constantemente ese capítulo 17 y 18 del Apocalipsis, ¿verdad? Porque les habla tan claro Dios, ¿verdad?, que Satanás compra a las almas. Así que no solamente el Señor Jesucristo nos compra almas con su sangre, dice que con su sangre nos compró, nos lavó, nos redimió y escribió nuestros nombres en el libro de la vida, el Señor Jesucristo. Pero Satanás también dice allí, el comprador de almas. ¿Cómo compra Satanás las almas incrédulas a quien Dios llama y Satanás no deja que esa alma pueda llegar al llamado de Dios? Las cosas materiales, lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 8, el materialismo. El materialismo, ¿qué pasa actualmente con la moneda venezolana? Nadie la menciona y está en el piso, pero ¿a quién menciona más actualmente el venezolano? Mire, parece mentira, oigan bien, fui a comprar y había un niñito vendiendo fósforo. Mira, 3 cajas de fósforo por $1. La mamá parece que lo puso en la esquina y $1, señor, 3 cajas de fósforo. Yo dije, madre mía, ya ese niño tiene la mente envenenada ya. Entonces yo digo, eso es el materialismo hoy en día. Mira, háblenle ustedes a alguna persona que tiene hambre y no les presta atención. Lo que está pendiente es de cuánto vende y cuánto gana en ese día. Ignorando a esa persona que puede ser el último día de su vida, y se le presentó un predicador allí y le habló de la palabra a ella. En el metro hay muchos predicadores, pero yo he visto cómo hay tratados tirados en el piso. Esos predicadores no tienen respeto con él, porque esos tratados tienen la palabra de Dios, la reparten así, no. Tratado se le da bien a una persona que recibió la palabra. Uno lo saca así como hacía yo. Entonces te gusta, mira, toma este trato, léelo en tu casa, pero no lo vayas a botar, ¿sabes? Pero eso que yo llegue repartiendo tratado así, no estoy haciendo nada. Sí, no estoy haciendo nada. Entonces que resulta que el diablo no le interesa que esas personas que están materializadas con las cosas de este mundo no oigan el llamado de Dios. El Señor Jesucristo lo decía, vengan a mí todos los que yo os haré descansar. Así que noche y día está ese llamado. Ahora, este llamado que nosotros tenemos aquí, como vemos en este versículo 30, nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios. Y los que predestinó a estos ya también llamó. O sea que no solamente fuimos predestinados, ¿verdad?, seleccionados allá en la voluntad de Dios. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo en el Espíritu Santo, ¿verdad?, acabo de
repetir el texto. Vengan a mí todos. Fuimos al Señor Jesucristo. Y cuando vinimos al Señor Jesucristo, nos confesamos con Él. Y una vez que nos confesamos porque atendimos su llamado, viene la cuarta palabra. Y a los que llamó, a estos también, como dice Romanos 5:1, justificado pues, tenemos paz. Bueno, una vez que le ponemos fe al llamado del Señor Jesucristo, el Señor en ese llamado nos justifica. Y una vez que fuimos justificados, el Padre, viendo nuestro arrepentimiento y que nos lavamos en la fuente inagotable de la palabra de Dios y de la sangre del Señor Jesucristo, y nuestros pecados son perdonados, y fuimos entonces sellados con el Espíritu Santo y agregados a la iglesia, a la familia de Dios. El Padre nos da entonces el beneplácito de su bendición. Estos son mis hijos amados, en los cuales tomo contentamiento. Y así somos entonces hijos de Dios, justificados. Ahora, aquí viene algo importante. Y a los que justificó, a estos también. Ahora, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que aquí ya el Señor nos glorificó? Y esto no es también allá. Esto no es cuando estemos con el Señor allá arriba. ¿Por qué dice el apóstol Pablo aquí actualmente que somos glorificados? ¿O qué dice aquí que Él nos justificó a nosotros? Así nos glorificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando de varios pasos que se hacen, ¿verdad? Fuimos llamados, justificados. Y vamos a ser glorificados. Vamos a ser glorificados. Pero aquí está un hecho. Aquí está un presente. Y también nos glorificó. A estos también glorificó. El apóstol Pablo le estaba hablando a los romanos, allá en Roma, donde había mucha gente creyente en la iglesia. Y esto, bueno, ya la iglesia vigente en ese primer siglo ya estaba glorificada. Pero es que hay un contexto, que es lo que nosotros estamos manejando muy bien en la escuela, y para que los hermanos manejen bien el contexto, porque sin el contexto cualquier presentación es un pretexto y queda descuadrada la explicación. Pero el que maneja siempre el contexto, hermano, mira, siempre sale bien delante del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía a los romanos, también fuimos glorificados, verdad? Porque por medio de la muerte de su hijo nos hizo dignos de ser hijos de él. Digno hijo de Dios. Eso van con los primeros escalones de la glorificación, pero más todavía, con más brillante de más fuerza, sí, nos glorificó. Juan 17, 20, versículo 22 dice, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Está bien, todo esto está en parte de lo que se llama la glorificación. Bastante extenso está ese almazón de la glorificación. Pero hermano, lo que primero tenemos que responder es lo siguiente: el cual subió a lo alto y se sentó a la diestra del Padre, representando ¿a quién? A su iglesia, a los escogidos, a los que Él llamó, hermano. Nosotros, la iglesia, fuimos lavados y limpios sin pecado en Cristo Jesús. Y entonces Él subió y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Eso lo vamos a conseguir ustedes del capítulo 1 al capítulo 10, si lo leen hoy en su casa, de la carta a los hebreos. Van a ver cómo el Señor Jesucristo es glorificado como el Hijo de Dios. Y con Él llevó representando lo que antes predestinó, lo que antes llamó, y delante del Padre presentó las credenciales. Padre, y esto es lo que todo tú me has dado. Y hoy, a esta altura, la Trinidad se goza en saber que en la iglesia ya tienen una iglesia escogida, señalada y glorificada. Y es por ello que dice el apóstol Pablo cuando le hablaba a los filipenses: miren, hermanos creyentes de aquí de Filipo, gócense. Y otra vez les digo, gócense. Ahora, ¿quién se puede gozar muchas veces en la tristeza, en una enfermedad, en una dolencia, en cualquier cosa? ¿Quién se goza? ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad? Pero a medida que uno va
fortaleciéndose, hermano, en el Espíritu Santo, como hemos venido dándole el honor a Él en las asambleas, en nuestras vidas. Si cada día nosotros en esta asamblea le prestamos atención, nos vestimos más con el Espíritu Santo, Él nos da la fuerza, hermano. Yo he llegado a entender, hasta ahora, por lo que he hablado con muchos creyentes, hay creyentes que han muerto en forma involuntaria, vamos a decirlo así, por un accidente o en la guerra, pero Dios le ha dado en ese momento a un verdadero creyente la fortaleza que no sienta el golpe del accidente. No sienta el golpe del accidente. A mí me pasó varias veces, y no lo digo por vanidad, y me van a disculpar, no, porque yo iba en mi moto allá hace bastante años, yo creo como 35 años, joven, terco, y me gustaba darle bastante velocidad a la moto, ¿no? Creyendo que yo era el único motorizado. ¿No? Entonces, en ese momento en Guarena le doy fuerza a la moto y venía un camión Fiat lleno de material, pero venía subiendo. Y yo, como iba bajando con la velocidad más o menos, porque, oye, la moto respondía y yo tenía habilidad para eso, o menos, más de 35 años. Entonces, en ese momento, la moto, yo no sé qué me pasó, pegó en algo y brinqué. Y cuando yo caí en el piso, la moto por allá, yo le di revuelta al piso y caí debajo del camión volteo que venía subiendo, hermano. En serio, hermano, clarito. El hombre frenó enseguida y salió loquito el chofer, creyendo que me había vuelto tortilla. Cuando salió, hermano, yo con una sonrisa como siempre. Los mismos nervios, el mismo susto me hacía reír. Esto fue la mano de Dios en ese momento, hermano, que no sentí rasguño, ni golpe, ni en los brazos, ni en la cabeza, en ninguna parte, hermano. Yo rodé y caí debajo del camión. El cardán todavía sonaba así cuando el hombre frenó, hermano. Eso fue, mira, yo te digo, no estoy hablando exagerado, que siempre que veo un camión me acuerdo de eso. Dios me metió la mano y me dio fuerza para que ese día me cubrió que no sintiera nada en los brazos. Bien, aunque yo tengo unas marcas en la pierna, en otras caídas con la moto, ¿no? Pero, oye, yo dije, Dios mío, mira. Después me senté por allá a ver las cosas, a estudiar las cosas por allá, y digo, oye, tú eres grande. Es por ello que siempre he prometido andar delante de Él, serle fieles en todo, porque he visto sus manos cariñosas y poderosas. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que muchas veces Dios, viendo nuestra terquedad, imprudencia, ¿verdad? Y propenso a cometer errores, Dios muchas veces nos anestesia, pues, ¿no? Yo fui ese día anestesiado. Les digo que el hombre salió y no encontraba qué decir y vio por debajo, y no, yo salí riendo. Pero eso le pasa cuando uno anda delante de Dios en muchas faltas. No le estoy hablando que soy el perfecto entre ustedes, sino que cosas que me pasó como les ha pasado a ustedes. Experiencias que nos pasan en la vida, ¿verdad? Y esas experiencias, hermano, cuando Dios dice cumple, he aquí yo estoy con vosotros. Y cuando salimos encomendados a Dios, Dios nos protege, ¿verdad? No te dejaré. Bueno, y aunque ande en sombra de valle de muerte, yo estaré contigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que uno lo que tiene es que apreciar ese llamado, esa justificación, esa glorificación. Y así como el apóstol Pablo les hablaba a los filipenses, a los corintios, a los romanos, fuimos ya glorificados, estamos ya en la presencia de Dios. Y esa es la fe que tiene que llamar y desarrollar el creyente de esta congregación. No descuidarse, no caer en pecado, no cometer desvaríos equívocos que Dios no permite que ningún creyente lo haga. Bien, ser fieles, como dice Dios, hasta la muerte, hermano. Bien. Y entonces en toda nuestra vida, que uno ve la mano de Dios, bueno, como yo le dije a un hermano, uno tiene que siempre ser agradecido. Sé agradecido. Como dice el Salmo 107, bendice alma mía Jehová y no olvides
¿verdad? Ninguno en su beneficio. Oigan, esto se puede malinterpretar que a lo mejor me pasa algo como, o les puede pasar algo a ustedes como la madre de Calcuta, ¿no? De Calcuta, ¿no? Que era una viejita que hacía bienes y nunca le pasaba nada. Parece que estaba cubierta de ¿qué? De la gracia de Dios. Eso lo sabremos en el tribunal de Cristo, porque la salvación no se adquiere y ella lo que hacía era obras humanas. ¿Me entiendes? ¿Ah? Esto, cuando a uno le pasa las cosas, entonces uno ve que la mano de Dios le evita pues, un mal mayor. Sí, claro. Pero también está metida la mano de Dios que nos evita esos peligros. Claro. Y al 100%, hermano. Y nos avisa. Y dice la palabra de Dios que seamos avisados. Porque todo cuanto sucede a los que amamos a Dios y los que obedecemos a Dios, oye, si me amáis, cuando guardamos los mandamientos de Dios, oye, es como el ángel vino y le dio el mensaje fortaleciendo a Daniel. Mira, Daniel, eres muy amado, allá arriba. Oye, yo digo que la vida cristiana no puede ser teoría, tiene que ser práctica, hermano, práctica. Y en esta asamblea tenemos que ser practicantes. Cierto que vamos a pasar, como dice aquí, verás, si Dios, como dice aquí, como dice que si Dios es con nosotros, mira, ni lo alto, ni lo bajo, ni hambre, ni muerte, ni cuchillo, nada, hermano, nos podrá apartar del amor de Dios, hermano. Además, oigan bien, cuando Dios nos llama a nosotros a bien, a triunfar, como dice aquí, para destruir fortaleza. Porque nosotros estamos en esta asamblea para destruir fortalezas diabólicas, de ángeles malos, hermano. Nuestros instintos, que son la carne, es una fortaleza. Es por ello que yo les digo a los hermanos que se han entregado al Señor y han confesado con el Señor, pero están enamoraditos. Entonces yo le digo, mira, así hijo como estás tú. Si tú no arreglas tus cosas, te vas a casar, bueno, arregla tus cosas y vienes entonces, porque tú vas a comer tú vas a llenar los requisitos de 3 sacramentos que no pueden ser violados. Y cuando el creyente recién, que no conoce mucho, viola esos 3 mandamientos, Dios los sanciona. Y es un deber de los que tenemos doctrina indicarle a esa pareja que no violen esos 3 mandamientos. ¿Cuáles son los 3 mandamientos? Bautismo y la cena del Señor. No podemos nosotros hacer la iglesia del Señor un lugar santo, la mesa de ¿qué? De los demonios, la asamblea de los demonios. El pastor, muchas asambleas violan la palabra de Dios grandemente, la violan, ¿verdad? Y están así aparentemente, pero ¿quién va a hacer justicia a la largo a esas asambleas muy floridas, muy bellas, muy hermosas, donde nadie censura nada, ni indica nada, porque cada quien hace lo que mejor? El pecado. Pero asambleas como esta pequeña somos pasto y estopa de quién? A Satanás como fortaleza. Bueno, él baja haciendo frente. Vamos a destruir aquí los 3 gaticos que están allí. 3 gaticos, vamos a destruirlos. Y el Señor Jesucristo, la fuerza del infierno no podrá nunca, hermano. Ahora es el deber de nosotros como creyentes. ¿Qué fortaleza tengo yo que derrumbar actualmente? Y eso Dios es tan encargado, hermano. Dios es tan sabio con nosotros y tan condescendiente en su amor, para que nosotros captemos lo que Él quiere con cada uno de nosotros, que Él nos da ejemplo consecutivo en todo el Antiguo Testamento. Hablando de la palabra llamó, el capítulo 12 de Génesis dice que Dios vio a Abraham en su vida que era una familia de idólatras. Sus padres eran idólatras allá en Harán. Entonces allá, bueno, Dios vio que algo había en Abraham, que tenía 75 años. Entonces, claro, vio Dios algo en él
porque él descendía de la promesa él descendía de la promesa de Dios. Y Dios, buscando la genealogía y en la línea de los santos, se fijó en Abraham. Entonces Dios llamó a Abraham, lo llamó y le dijo, ven. Y a través de las bendiciones, Dios le prometió a Abraham, yo soy tu galardón sobremanera grande, es decir, en lo espiritual, que en la vida moral y en la vida material la vemos nosotros. Abraham fue favorecido por ese llamado de Dios. Y Dios, viendo la fidelidad de Abraham, se la transmitió ¿a quién? A su hijo Isaac. Y sucesivamente, viendo Dios la fidelidad de Isaac, se la transmitió Isaac, y Dios lo confirma a Jacob. Y de Jacob, viendo Dios, ya extiende más y lo explica. Entonces Jacob en Egipto bendice, allá en el capítulo 45 y 46 de Génesis, bendice a los 12 hijos que formaron entonces las 12 tribus de Israel, que más adelante Dios tenía un propósito en ese llamado de Abraham a esa familia. Pero era necesario que Dios considerara la conducta de ellos, cómo andaban delante de Dios. Entonces, claro, cuando llega el momento que Dios, en su omnisciencia, Él tenía que destruir algunos países que eran paganos y eran ofensivos a la vista de Dios y al oído de Dios, que era Canaán con las 7 naciones y Egipto con esa forma de gobernar el mundo entero con todos los ídolos del mundo. El país más idólatra en aquel entonces era ¿quién? Egipto, que adoraban todo lo desagradable, que hacían cosas aberrantes que Dios no le agradó. Entonces llega el momento que en ese llamado Dios multiplicó la descendencia de Abraham y llegan 76 almas y las introduce en Egipto. ¿Y cuál era el propósito de Dios según la promesa antes? Que Dios quería destruir a los cananeos y quería destruir a los egipcios, pero con 76 almas Dios no podía hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Dios? En ese llamado introduce Dios al pueblo, como hizo un pacto con Abraham, y le dijo, tu descendencia será esclava por 400 años en la tierra de Egipto. Y allí lo introdujo, y entonces esas 76 almas se multiplicaron en 430 años. Mira, millones, que más bien Faraón le temía porque eran más fuertes que ellos y se multiplicaban como el arroz. Y entonces, claro, Dios vio aquello y dijo, no, Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios esperó 430 años para sancionar a los egipcios. Y cuando Dios le indicó que había un hombre preparado, Moisés, bueno, toma a Moisés. Y Moisés, el líder en las cosas, bueno, también, ya todos sabemos toda esa historia. Hasta que Dios llegó y sancionó a Faraón, a su siervo y a todos aquel componente de armamento que él tenía con su ejército. Y vemos que Dios entonces destruyó a través de un pueblo que no era guerrero, que no eran soldados matones como los egipcios. Dios utilizó a Abraham y su descendencia para destruir el poderío de la cabeza del mundo de aquel entonces, que era egipcio, en los faraones. Y Dios destruyó con el poder de su mano, como le dijo él a Moisés, dile a esa gente que yo soy el que soy, y con mi mano fuerte yo te voy a sacar de aquí de Egipto. ¿Y qué pasó? Los israelitas derrotaron ¿a quién? A toda aquella cantidad de egipcios paganos, violentos, idólatras, desobedientes a Dios, incrédulos, ¿verdad? Contaminantes del mundo de Dios. Llegó el mismo que Dios lo sacó. Ahí vemos Dios cómo Dios destruyó la fortaleza de los malos espíritus, de Satanás, que estaban centralizados allí en Egipto, porque se les rendía el culto al demonio mismo, a sus líderes y a todos demonios chiquitos, granditos, pequeñotes, gorditos, rechonchos, todos esos. Dios le aplicó la ley, los expulsó.
Y quedó Egipto, como dice la Escritura, raspado. Y le quitó Dios la hegemonía a esa gente. Y salió el pueblo victorioso. Ahora fíjate, el plan de Dios es que Dios fortaleció primero en un llamado a un grupo de creyentes. Porque ellos allá en Egipto tenían la fe y se multiplicaban porque un día Yahvé los iba a visitar y era el Dios de ellos. Y ellos vivían en Gosén o en Gosén y allí le reverenciaban a Dios, aunque no el 70%, sino en un pequeño porcentaje. Pero Dios le agradó a ese pueblo porque la promesa que Dios le había dado a Abraham tenía que cumplirla. Entonces saca Dios a ese pueblo en ese llamado y lo centraliza en el desierto. Y en el desierto todavía en 40 años, Dios lo sigue preparando en ese llamado al remanente, a los hijos de Abraham, hijos de Dios. Ahora que resulta que eso, Dios allí tenía que prepararlo porque Dios tenía un propósito con ese pueblo que eran agricultores, eran ganaderos, no sabían nada de pelear y en 40 años Dios los repotenció, los apoderó, los enseñó para que fuesen entonces ¿qué? El látigo de Dios, la espada de Dios para destruir una nación de 7 reyes, Canaán, en manos de Josué. Pero antes tuvieron que aprender en el desierto el llamado de Dios, la palabra de Dios, conocieron a Dios. Y entonces ellos valoraron esa nueva generación. Cuando usted lean el capítulo 20 hasta el último de Números, se van a dar cuenta cómo Dios preparó en el desierto esa gente. Los incrédulos que todavía no creían en Dios fueron llamados pero no persuadidos a creer en Dios. Fueron empoderados en conocimiento, pero no fueron formados como soldados de Dios. ¿Por qué? Por eso dice la Escritura que Dios eliminó toda aquella gente vieja. ¿A dónde? En el desierto. Solamente 2. Pero la nueva generación que se formó en 40 años, allí en el desierto, sí, en el nombre de Dios, creyeron en Dios, vieron los milagros de Dios, entendieron los 10 mandamientos. Dice Dios que no se agradó de ellos por la incredulidad. Dice, por la incredulidad no entraron a la tierra prometida, no creyeron a Dios, sino creyeron únicamente en la nueva generación que en 40 años se levantaron. Y esa nueva generación, Dios seleccionó como 700,000 soldados. Dice que 18 años sacaban espada, escudo y un armamento, de la cual Josué se llevó eso para conquistar a Canaán. 7 naciones, 33 reyes. Pero fíjense, el llamado de Dios fue con un pueblo, primero lo preparó. Entonces, ¿qué pasa? Que esto que el apóstol Pablo dice aquí a los corintios, Dios nos ha colocado para destruir fortalezas. Diablo en los aires. Y aquí, como dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre, sino con potestades. Entonces, así como ese ejemplo gráfico, visible allá, lo vemos y que Dios no lo dejó para buen testimonio, ellos vencieron y conquistaron y Dios le agradó y Dios le dio a ese pueblo un nombre, hizo un pacto con ellos y Dios los escogió y le dio la ley. Y primera vez, el único en toda la historia, un pueblo seleccionado, ¿verdad? De la cual llevan el nombre de Dios y nunca Dios le ha quitado esa tierra ni el nombre de ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, en sus muchas debilidades, mantuvieron el nombre de Dios en alto. Ahora, ¿qué enseñanza hay para nosotros? Así como el diablo no logró destruir un estirpe, una pequeña raíz que quedó de allá de Sem, de Jafet, de toda esa gente antidiluviana, toda esa gente de los 10 patriarcas santos, bueno, Dios lo pasa al mundo nuevo con Noé. Y esos descendientes de Noé en Sem se multiplican y es cuando Dios tiene entonces la virtud de mostrarnos a nosotros, vean lo que yo hago a favor de ustedes, aprendan eso, que Dios destruyó arriba lo que está arriba, lo que está debajo de la tierra y lo que está debajo, ¿no? El diablo
¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que aprender nosotros, hermanos, si Dios nos llama a nosotros, no para que nos gocemos, yo fui llamado, yo soy glorificado también, ya el Señor Jesucristo me representa ya a la diestra del Padre. Puedo venir a la congregación, puedo cantar, puedo leer la Escritura, puedo participar, puedo hacer muchas cosas. Pero Dios dice, pero un momentico, yo te puse aquí como soldado. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, sufre tú, hijo mío, como buen soldado de Cristo. Y el soldado de Cristo es para tomar ¿qué? La armadura. Y cuando estamos desanimados, hermano, entonces el Espíritu, dice la Escritura, que tomemos el Espíritu. Fortaléceme, Espíritu Santo, para vencer la presión de los malos espíritus que me quieren apartar de ti. Y meditación sea agradable de noche y día, aún en las lágrimas, en mi cama cuando tengo este dolor y no se me quita, Señor. O cuando me viene este problema en el hogar que se me está disolviendo porque mi esposa se me va con los hijos o el esposo me deja con los hijos. Como sea, siempre hay pruebas en la vida del creyente. Y el que mira a Cristo y le da, tú dijiste, Señor, y para ello me diste el Espíritu Santo. Y aquí están las palabras tuyas, mira, ves, aquí están. Y entonces el creyente siempre hace ese gesto. Aquí están, cúmplase tus promesas, Señor. Tú lo dijiste, Señor. Y entonces uno cada día oye la respuesta. Uno oye la respuesta. Y viene el auxilio en el momento oportuno. ¿Bien? O nos libró de la enfermedad, o nos da el alivio, ¿verdad? O nos sana totalmente, o nos permite otros métodos, ¿verdad? O nos da valor para que nos conformemos como lo que somos, que no miremos al pasado, porque el pasado nos trae sentimientos, ¿verdad? Nos trae sentimientos, nos trae dolor y nos trae quebranto que no nos concentramos, ¿eh? El Señor Jesucristo, ayer se lo dijo mi hermano, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, mira, el que coloca las manos en el arado y mira hacia atrás, no es apto para qué, para la vida eterna. Entonces, el creyente tiene que poner la mirada en el blanco y al consumador de nuestra fe. ¿Quién es? A la diestra del Padre, el cual me representa a mí. Así que el Señor Jesucristo no tiene glorificado. Y una persona glorificada no tiene problemas materiales. Todo es espiritual, ¿verdad? Y cuando uno mira hacia arriba, a través de las nubes, los cielos oscuros o brillantes, pero allá está el cielo, ahí está nuestro amado Salvador, representándonos, intercediendo, el cual varias veces lo digo en Juan 14, Juan 15, Juan 16 y Juan 17. Pidan todos en nombre de mí que yo lo haré. Lo que pasa es que somos hombres de poca fe. Sí, somos aquí hombres de poca fe. Fíjate que no me hacen caso. Yo digo, hermano, vamos a orar siquiera medio minuto para que todos aquellos hermanos que están rezagados, que nunca oro, hay una pausa, puedan orar. Hasta que me pulan el carro, yo no sé qué, el caucho. Entonces, después el otro hermano que decía, bueno, se llevaron 5 o 6 minutos. Le quitó el turno a 4 más que deseaban expresarse audiblemente delante de Dios, orando siquiera por los enfermos. Aquel hermano no oró sin entendimiento. Porque dice la Escritura que oremos con entendimiento. Bien, ahora claro, yo sé que me alargo un poquitico porque yo recojo todos los defectos. Bueno, vamos a orar entonces. Yo me aprovecho de todos ustedes. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Uno aquí debe aprovechar. Todos, hermanos, Señor, mira, bendice aquí, con el deseo, bendice, bueno, Señor, que nadie caiga nunca, que los problemas se les solucionen a mi hermana, a mi hermano, el hogar, el otro, aquí, allá, que todos vengan siempre los domingos contentos, porque todos somos una asamblea batalladora, vencedora, porque venimos de distintas partes, ¿de dónde? De la Gran Caracas. Y ahora que no hay transporte, bueno, como dice aquí, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nosotros que estamos glorificados, hermano, no importa que lo que nos haga Satanás, no importa con la cual estemos pasados.
No importa que perdamos lo que perdamos, pero Dios ha prometido que no me dejará y no me desamparará. Y como dice ese Salmo 34, que todos lo sabemos de memoria, este pobre clamó y oyólo Dios y le dio los deseos de su corazón. Si como creyentes de esta asamblea clamamos a Dios, pero con fe, Él nos responderá en el momento oportuno. Y todo coopera para bien, porque si Dios muchas veces no nos contesta inmediatamente es porque Él quiere que seamos insistentes. No se le olvide, hermano, que allá en Galilea, cuando una mujer extraña, Fenicia, cananea, iba detrás del Señor Jesucristo pidiéndole ¿qué? Sanidad para su hijo, y él dijo no, él le negó, ahí le negó la petición, pero la mujer sabía que él era Dios y él podía, y ella insistió y le cambió la palabra. Bueno, sí, Señor, no lo merezco, pero no se te olvide que yo soy un perro, yo soy una perrita, ¿verdad? Yo soy una perrita. Entonces, ¿qué le dijo él? Ella, también comen. Eso le agradó al Señor. Eso le agradó al Señor. Y le alabó al Señor. Y alabó su fe. Y le concedió la petición. Pero, ¿qué es lo que sacamos de aquí? La constancia, la perseverancia. Únicamente la constancia y la perseverancia de esa mujer que persistió y confió en él. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Fuimos llamados para ser vencedores, no derrotados. Cualquier impedimento que mira, ¿qué es lo que pasa? Que los que van a bautizar, oye, mira, le ponen pero a todo es porque quieren. No hay ley humana que impida que al cristiano se le logre algo que tenga atravesado. Nosotros aquí actualmente, mira, ¿qué pasó? Tenemos para todo con tiempo orar, más oración. Orar sin cesar. Bueno, hermano, hasta aquí llegó este capítulo 8 de Romanos. Veremos si el Señor permite para lo sucesivo qué otro tema seguiremos. Pero siempre en la personaje del Espíritu Santo. Es otra faceta. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.